Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Hoy vamos a comenzar hablando sobre México. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a su frente político Morena, impulsan una reforma judicial que generó bastante que hablar a favor y en contra, y me quiero referir a las voces en contra porque hubo cuestionamientos no solo desde el frente interno, sino también de afuera. En particular me quiero referir a los cuestionamientos que realizaron los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, o mejor dicho, sus embajadas. En este caso quiero leer un fragmento de un tuit del embajador norteamericano Ken Salazar, quien tuiteó que Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial, pero les preocupa que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Bueno, algo que sabemos, por supuesto, es una postura injerencista como Estados Unidos suele tener sobre el resto de los países, sobre todo en Latinoamérica y principalmente sobre México, que es con quien comparte frontera. Bueno, esto es algo histórico, por supuesto. Quiero mencionar brevemente algunos puntos importantes de la reforma que impulsa Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, tiene que ver con la elección popular de jueces y magistrados, es decir, a través del voto popular. Esta era una de las cosas que cuestiona el embajador Salazar. Por el otro lado, también se busca limitar o eliminar, mejor dicho, los privilegios de los integrantes del Poder Judicial. Según anunciaron, la reforma judicial se votaría el próximo 3 de septiembre en el Congreso. Recordemos que México tuvo elecciones en junio, los primeros días de junio de este año, y el oficialismo resultó reelecto, ganó con una victoria muy amplia, ya que Claudia Sheinbaum, la candidata que ahí vemos en pantalla, obtuvo más del 50% de los votos, lo cual implica que a partir del 1 de octubre, cuando asuma el gobierno, habrá una continuidad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a profundizar sobre algunos de estos puntos. Quiero comenzar charlando sobre la reforma judicial. Nos atiende el abogado constitucionalista Andrés García Reper. Andrés, muchas gracias por comunicarte con Barricada TV. Primero que nada, te pido que nos cuentes de qué se trata la reforma judicial, principalmente para un público que no está en México y que tal vez no conoce sobre política mexicana. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a la hermosa y querida República Argentina, donde tenemos grandes amigos, entrañables recuerdos y la mejor opinión respecto de su gente. Saludos a todos. Bien, México ha tenido históricamente un poder judicial que se ha alineado. Estoy haciendo una generalización histórica para que se entienda la dimensión del problema. Me hago cargo de ello. Ha tenido un poder judicial que se ha alineado históricamente a los intereses fácticos, vamos a decirle a los intereses políticos de la oligarquía y a los intereses de los grandes empresarios. Pero en los últimos 6 años, además, se ha constituido como una barrera de contención política de las reformas constitucionales y progresistas impulsadas por el primer gobierno de izquierda en la historia del país. No es extraño para los mexicanos que conocemos el devenir de la lucha, de la preocupación y del estrés de la lucha democrática en Latinoamérica, recordar cómo los poderes judiciales de unos y otros países hermanos han actuado como efectivamente partidos políticos fácticos en contra de los cambios democráticos. En el caso mexicano no es la excepción. ¿Por qué? Pues primero porque los integrantes de la máxima corte son miembros pues, de los grupos de interés de la derecha, vienen de colegios y escuelas de abogados que representan a la derecha, que han trabajado en estudios y en despachos. Aquí le dijimos a los estudios, aquí se le llama despachos jurídicos, que son corporativistas y que defienden a las grandes empresas, pues muchos de ellos son justamente integrantes de estos grupos. Entonces, a partir de que empezaron a obstaculizar las reformas constitucionales, el presidente primero planteó que debería ganar menos, porque la Corte Mexicana es la Corte Constitucional y de última instancia más cara del mundo.
ganan más que los jueces de justicia de Estados Unidos, por supuesto que cualquiera de Latinoamérica. En total, sumando todos los beneficios que reciben mensualmente, estamos hablando de 700,000 pesos mexicanos mensuales, y cada dólar son 19 pesos, entonces más o menos hagamos yo digo que estaría como en 20, 25 mil dólares mensuales aproximadamente lo que ganan. Estoy haciendo mal el cálculo, pero bueno, a un estimado tipo de cambio de 20 pesos, cerremos de 20 pesos por dólar, imaginemos cuántos son 700,000 pesos mexicanos mensuales. Aparte de tener una serie de canonjías, fuero constitucional para que nadie los pueda impugnar, etcétera, etcétera. Y los jueces y magistrados se eligen a través de una instancia interna que se llama el Consejo de la Judicatura, que es una especie de centro de formación, llamémosle en sentido amplio la Oficina de Recursos Humanos del Poder, pero está presidida por quien preside la Corte. Entonces es una especie de puerta giratoria. Efectivamente hay exámenes, y son exámenes en los que se les hacen conocimientos a los aspirantes, y también se les pone a escribir un proyecto de sentencia para conocer pues, cuáles son sus rudimentos jurídicos para poder ser juzgadores. Pero no hay exámenes ni psicométricos, ni de perfil de personalidad social, mucho menos toxicológicos. Habrá seguramente en la audiencia algún abogado que me diga, no puedes tú discriminar a la gente haciendo exámenes toxicológicos, porque bueno, muchos quizá deben tomar medicamentos y otros, de acuerdo con el derecho humano al libre desarrollo de personalidad, pues pueden incluso consumir drogas que no estén prohibidas. Sin embargo, México es un país de trasiego de drogas. Lo que hoy no sabemos es si los jueces penales son o no son consumidores de drogas, porque simplemente no hay manera de saberlo. Puede uno suponer que quizá algunos, si no son consumidores, por lo menos simpatizan con los grupos de narcotraficantes porque una y otra vez liberan narcotraficantes, defienden a políticos que están señalados por actos de corrupción, etc. Entonces, un cúmulo de desavenencias y, por supuesto, declaraciones políticas. Tenemos ya una corte que se pronuncia, hace declaraciones políticas, ministros que dicen no nos van a doblar, nosotros vamos a representar los derechos, somos los que defendemos los derechos, ningún partido autoritario va a venir a cambiar. Pero bueno, el caso es que Morena acaba de ganar con el 85% todos los distritos electorales del país en la elección del Congreso. Acabamos de ganar la mayoría calificada, tenemos 500 diputados en el Congreso de México y 128 senadores. De esos 500 diputados, las 2/3 partes son 334, acabamos de ganar legalmente, dictaminado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 364 diputados. Esto es, las fuerzas de la izquierda, no nada más Morena, porque son sus aliados, acaban de ganar la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución, que es el requisito que se necesita. Y en el Senado de la República, de 128, tenemos 85 senadores. Nos falta uno para que las reformas constitucionales puedan pasar democráticamente. Ahora bien, ¿qué propone la reforma al Poder Judicial? Número uno, que no sea un poder que dispendia recursos y que se controle los ingresos de sus integrantes. De manera decorosa, que no puedan ganar, el límite es lo que gana el presidente de la República, porque ganan 3 veces más que el presidente de la República, cada uno. Número uno. Número dos, que haya un tribunal de disciplina al que puede acudir cualquier persona a señalar si una sentencia fue bien o mal emitida. Esto no quiere decir que se vuelva eterna la posibilidad de impugnar, ni mucho menos, ni que haya una persecución de jueces. Simplemente si yo puedo ser parte en el juicio o puedo ser un ciudadano que considera que está cometiendo un acto ilegal, un abuso, yo le pido al tribunal de disciplina que investigue los términos en los que se dictó esa sentencia. Y con criterios objetivos se revisará y en todo caso no va a influir eso en el sentido de la sentencia, no va a cambiarlo, pero se podrá iniciar un expediente para decir, bueno, en este juzgado o en este tribunal, estos jueces o este juez en particular ha emitido sentencias que no han sido exhaustivas, que no han tomado en cuenta, estoy poniendo ejemplos hipotéticos, las pruebas ofrecidas por las partes, etc. También se va a crear una forma de elegir a los jueces, y aquí es donde viene el truco, que se puede prestar a una falacia o una desinformación. Oye, jueces electos por elección popular, pues la gente se imagina que alguien va a decir, yo prometo ser su juez y voy a ganar. No. Hoy en día se hacen exámenes meritocráticos y de conocimientos y de habilidades técnicas. Esos continúan,
todos los que quieran participar van a tener que pasar por exactamente el mismo proceso. Sin embargo, adicionalmente, van a tener que hacer una campaña, pero no es una campaña territorial, no es una campaña con pintas en bardas, ni con anuncios espectaculares, ni desfiles, ni paradas, ni mítines, ni mucho menos. Lo único que van a poder hacer es, en tiempos designados por el Instituto Nacional Electoral, ponerse frente a una pantalla, como yo aparezco en este momento, y decir: ¿qué tal todos? Buenas tardes, mi nombre es Andrés García Reper, esta es mi experiencia como juzgador, o como abogado litigante, postulante, o como académico, y me interesa ser juez por esto y esto y esto. Pero para llegar a ese momento ya tuvieron que haber pasado todos los requisitos. Primero los de elegibilidad, estos que cumplan con los requisitos constitucionales, y después que se sometan a un concurso de oposición. Y los que pasen el concurso de oposición van a quedar propuestos como candidatos. Ahora, se propone que cada uno de los tres poderes proponga, en el caso de los ministros, cada uno de los tres poderes va a proponer a 10 candidatos cada uno, para el caso de ministros. Y para el caso de jueces o magistrados, que es jueces la primera instancia, magistrados la segunda, serían 2 candidatos por poder. Esto es, cada que se termine el proceso del concurso de oposición, cada poder podrá seleccionar, ya sea si los finalistas son 10, no tendrá que insacularlos, pero si son más de 10, va a insacularlos, de tal manera que también es una falacia que digan que los poderes van a imponer a sus candidatos. A ver, el presidente propone a 10, la Corte propone a 10 y el Poder Legislativo propone a 10, y los mexicanos vamos a escoger. De ninguna manera se puede traducir esto en una falta de control. Dicen, es que los poderes fácticos van a intervenir. Pues solamente que lo hagan de la misma manera que dicen que intervienen en las elecciones. Pero decir que intervienen los poderes en las elecciones sin pruebas y nada es decir lo mismo. Lo que sí va a suceder es que los jueces deberán estar sometidos al escrutinio público. Y sobre todo, el artículo 39 de nuestra Constitución dice: todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o de modificar su forma de gobierno. Entonces sí, además, ellos dicen, eso Andrés, no significa que los vote el pueblo. No, claro que no necesariamente lo significa, pero lo incluye, porque el pueblo podría decidir el modelo actual, y dice, pues el pueblo decidió que así fuera, pues ahora el pueblo está cambiando, el modelo está diciendo, ahora además de los criterios meritocráticos, objetivos y con métricas, además vamos a opinar nosotros sobre a quién votamos. Hay algo también de lo que mencionabas al principio de tu respuesta, de una cuestión de control, o al menos sí, de control mutuo entre los poderes, que inclusive se supone que es uno de los principios hasta del liberalismo político, digamos, no es ni siquiera algo demasiado rupturista, ¿no? Es como se supone que debería funcionar. Andrés, quiero pasar un poco al plano internacional. Al principio del programa yo leí un fragmento de un tuit que hizo el embajador norteamericano Salazar. En este sentido, bueno, como mencionábamos, las críticas a la reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano tienen la oposición de Canadá y de Estados Unidos. De hecho, sus embajadores alegan una supuesta violación o posible violación del tratado que tiene México, Canadá y Estados Unidos a partir de la implementación de este tratado. De hecho, estas advertencias, según señalan algunos analistas y algunos políticos, estas advertencias habrían generado un cierto pánico que podría influenciar para mal la llegada de inversiones extranjeras a México. Esto me parecía interesante mencionarlo como de manera directa afecta a la política y a la economía interna. En este sentido, antes de pasar a este plano, quiero que veamos un fragmento de declaraciones tanto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que lo sucederá a partir del 1 de octubre. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, que él opine que está mal lo que estamos haciendo, que de repente salga a decir, vine a darle mi opinión de que no debe
el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático. No tiene por qué haber más tensiones. Ellos dicen que interviene en el tratado, no es cierto. En ningún lugar en el tratado. En el TEMEC viene el tema del Poder Judicial. Entonces no tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Y eso no significa que deba haber tensiones. ¿Cómo? Bien, veíamos las declaraciones del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Quiero consultarte ahora, Andrés, recién has detallado de qué se trata la reforma judicial que está impulsando el oficialismo. También respondiste brevemente los argumentos con los que se suele criticar esta reforma y ahora en particular me interesa ver cómo, con una postura, al menos este es el calificativo que uso yo, injerencista, principalmente Estados Unidos está opinando sobre una reforma judicial que le incumbe a los mexicanos y mexicanas. En ese sentido, lo que te quiero preguntar es por qué, más que si coincidís, por qué Estados Unidos y Canadá dicen que este acuerdo, esta reforma podría violar el acuerdo que México tiene con esos dos países. También un poco por la figura del embajador Salazar, quién es, por qué se toma esas atribuciones. Y por último, ¿qué podría significar para México una pausa en las relaciones con Estados Unidos? Algo de lo que se habló, si no me equivoco, a eso se refirió López Obrador y sabemos que las relaciones entre ambos países son muy, muy importantes, para empezar porque son dos países fronterizos. Claro, primero que nada, debemos compartir con tu amable auditorio en Argentina que México, al tener más de 1,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos aproximadamente, pues es una frontera gigantesca, digamos que haces más tiempo de un punto de la frontera en el oriente de México, en el pueblo de Brownsville o Matamoros, México, hasta San Diego, te tardas más tiempo recorriendo esa frontera que viajando de norte a sur de México. Ese es el tamaño de la frontera que tenemos con Estados Unidos. Tan solo en Tamaulipas, que es el estado donde yo trabajo y vivo, ahorita no estoy allá, estoy en la Ciudad de México, pero hay 17 cruces fronterizos y habrá 18 muy próximamente, más que en todo el resto de los estados. Entonces, no solo somos su principal socio comercial, realmente somos, en términos económicos, una sola zona económica dividida por una frontera, ciertamente es injusta, donde los mexicanos sufren mucho para cruzar, donde son discriminados, pero nos necesitan y donde estamos trabajando allá. Y además, toda la frontera, México cruza para comprar desde ropa de moda, abarrotes, aparatos eléctricos, deportivos. México sostiene la economía de la frontera sur de Estados Unidos. Y los estadounidenses cruzan a México para ir al dentista. ¿Por qué es tan caro ir al doctor en Estados Unidos? Que México está lleno de dentistas mexicanos, de cirujanos plásticos y de médicos especialistas en la frontera para que los estadounidenses crucen y les salga más barato. Desde el dentista hasta una cirugía plástica cruzan los estadounidenses para acá. Bien, pero también tienen empresas gigantes, los grandes consorcios que todos conocemos, pues que son amigos de los despachos de los que son amigos los ministros. Igualmente las canadienses están llenas de minas, son extractivistas. Por supuesto que dice, nos preocupa, porque eso querría decir que los jueces tendrían un compromiso social. Y no quiere decir que estén del lado de Morena. Yo siempre hago este ejercicio. Si un juez no necesariamente aplica, sino también interpreta, esto es, el juez no es la boca de la ley, sino es una mente que está pensando, cuando le toca interpretar a un juez, pues interviene su formación, su experiencia y desde luego su ideología, su modo de pensar, si es católico, si es ateo, si es de ideas de izquierda, de derecha, comunista, socialista, fascista, lo que sea. Y con ese criterio va a interpretar el asunto que está puesto bajo su jurisdicción. Y tenemos un ejemplo. Hay un juez que estuvo de secretario de uno de los ministros muy respetables, muy buen abogado, pero de ideología de derecha. Y ese juez, cuando tuvo que decidir entre permitir que
el mercado de energía eléctrica comprara primero la energía que produce la compañía del Estado por encima de la energía que producen las empresas privadas, tú dirás, bueno, pues es que hay una competencia, pues debe escoger, nada más que la infraestructura es la del gobierno. O sea, el gobierno en 2014 dijo, con mucho gusto, en una reforma que hicieron los neoliberales, con mucho gusto los que produzcan energía eólica, a la hora que la produzcan, nosotros les pondremos a su disposición la infraestructura de la red eléctrica primero, y ya que hayan pasado toda su energía, entonces metemos la energía pública. Esto se quiso reformar. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues, el público está expuesto a precios más caros de energía, como le sucedió a España, a Alemania, a Francia e Inglaterra, que ya nacionalizaron sus industrias eléctras, y como le sucedió a Estados Unidos en invierno, van 2 años seguidos que se quedan sin energía en la frontera sur. Entonces México dice, necesitamos a nuestra compañía pública de energía para que no discrimine y no diga, no, yo no voy a poner torres de luz en un cerro donde hay grupos indígenas que son muy pocos, no me conviene, porque ese es un criterio social y no un criterio de lucro, de capitalista, de decir, bueno, yo voy a donde haya ciudades donde vamos a ganar más dinero. Entonces, se llegó a esta controversia y el juez, fíjate lo que resolvió, es un juez muy famoso porque la derecha lo ama, desde luego lo aman los canadienses y los estadounidenses. Dijo, no, porque una empresa promovió este juicio de amparo, es una especie de, entre juicio de casación, es una impugnación a un acto de autoridad, sea legislativo o administrativo. Entonces, le concedió una suspensión temporal en lo que se resolvía el juicio para ver si le concedía o no el amparo de la justicia federal. Pero dijo el juez, bueno, pero ni modo que le conceda la suspensión a esta empresa y que deje a las demás sin protección, porque estoy violando un derecho humano. Entonces, de una vez, aunque no lo hayan pedido, le otorgo una suspensión con efectos generales para que ninguna empresa pueda ser afectada por esta decisión del gobierno. Es un ejemplo de una interpretación en la que interviene la formación en la ideología neoliberal. A nosotros nos interesa que los jueces nuevos digan qué quieren ser y qué piensan de la izquierda, de la derecha, del socialismo, del comunismo, porque les va a tocar resolver eso. Y nosotros queremos jueces con un enfoque social. De ninguna manera un enfoque que pase por encima de los derechos de los otros, pero sí un enfoque social que a la hora de interpretar, por supuesto, se privilegie más el interés general de los mexicanos, de una mejor vida, de acceso a servicios que son derechos humanos de forma más barata y no lucrar con necesidades de la población. Entonces, por eso no están a favor. Y bueno, Estados Unidos tiene una historia macabra de intervenciones, no nada más en Chile, Argentina, El Salvador, Nicaragua, en México también. Estados Unidos fue quien financió, planeó, coordinó, orquestó y dirigió el golpe de Estado en 1913, en el cual terminaron asesinando a un presidente. Secuestraron al presidente y lo fueron a matar detrás de la barda de una prisión e impusieron una dictadura militar, si les suena por allá, ¿no? Estados Unidos siempre ha intervenido, recomendó la represión de los años 70, protegió y nunca criticó a los presidentes, que además después nos enteramos que los presidentes mexicanos estaban dados de alta como empleados informantes de la CIA antes de ser presidentes y siendo presidentes. O sea, hay expedientes de los nombres de los presidentes que pasaban información y trabajaban para la CIA. Y estos son documentos desclasificados de la CIA. Y México, a diferencia de Argentina, tiene una historia de colonialismo brutal. ¿Por qué? Pues porque en México llegaron los europeos y sometieron a los pueblos. Y desde hace 500 años llegaron también las empresas. Cuando México se independiza de España, solamente se independiza de la corona, pero el poder económico continuó. Entonces, lo que está pasando ahorita es que Andrés Manuel López Obrador, Morena y los partidos que se le aliaron y que se denominan la Cuarta Transformación, porque ha habido 3 transformaciones cívicas o históricas en México: la independencia, la reforma en contra del clero y la Revolución Mexicana de 1910. A esto se le llama la Cuarta Transformación. Nunca habían tenido la resistencia porque no tienen el poder. Tienen el poder de las elecciones, pero no tienen el poder mediático, no tienen el poder económico, no tienen al clero, no tienen a los gringos. Entonces, ha costado mucho trabajo, a pesar de que somos, cuando digo somos, es porque me incluyo como mexicano, no formo parte del gobierno, soy abogado del partido Morena, pero no formo parte del gobierno. Somos el grupo que más democráticamente y pacíficamente
ha llegado al poder de manera Andrés, categórica en la historia de México. te quiero Sí. preguntar, caracterizabas un poco la historia de dominación y de injerencia de Estados Unidos sobre México, y una cuestión bastante importante para todo el mundo, pero en particular me parece para México, tiene que ver con las elecciones que se van a realizar a principios de noviembre en Estados Unidos. ¿Quién sucederá en la Casa Blanca a Joe Biden? De un lado está la vicepresidenta Kamala Harris, del otro Donald Trump. Te quiero preguntar cómo puede llegar a afectar, a influir a México el resultado de estas elecciones. Me voy a permitir hacer una analogía que podrá parecer un poco jocosa con las frases publicitarias de algunas películas hollywoodenses que todos vemos, ¿no? Dice, gane quien gane, nosotros perdemos. Ese es el caso de las elecciones. Los estadounidenses pueden ser racistas republicanos o racistas demócratas. Pueden ser injerencistas republicanos o injerencistas demócratas. Siempre ha sucedido así. Al parecer, Donald Trump lo que es ser un incendiario. Para ganar elecciones en sus campañas es capaz de decir barbaridad y media, pero ya cuando empieza a ejercer el poder, aunque es muy hablador, muy pendenciero, a la hora de tomar decisiones, nunca toma este tipo de decisiones tan drásticas. Por ejemplo, le frenaron la construcción del muro, todo esto que decía de México, luego terminó hablando muy bien de los mexicanos. Cuando México tuvo que bajar su producción petrolera, él lo apoyó frente a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Entonces, parece muy extraño lo que os diré, pero Donald Trump le tuvo respeto a Andrés Manuel López Obrador. El respeto que no le tiene a muchos líderes, incluso de Europa, con Andrés Manuel cambió. Y llegó Biden y fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ven un presidente fuerte, apoyado de manera categórica por todo su pueblo. Saben que si toman una decisión que afecte las relaciones, la gente va a salir a las calles y eso no quieren. Entonces nunca van a tomar un tipo de decisión que ya estos extremos, pero sí intentan poco a poco como su impresentable embajador. Estamos los mexicanos a punto de declararlo persona impopular. No vamos a declararlo vía jurídica persona non grata, ni indeseable, ni a solicitar su expulsión, pero estamos a punto de salir a las calles y decir, es usted impopular, ya cállese la boca, porque de verdad es un injerencismo que me falta el respeto. Sí, pero además yo se lo he dicho en tweets, digo, no me va a contestar, pero en público y en privado, de donde lo vea, es un injerencista impresentable que debería callarse la boca. Y si Estados Unidos dice, es que sí nos preocupa, bueno, qué bueno que les preocupe. A nosotros también nos preocupa lo que pasa del otro lado, pero no mandamos a nuestro embajador a decir, oye, me preocupa muchísimo lo que está pasando con la violencia en Nueva York contra los negros, ¿verdad? Eso no lo vamos a decir. Entonces, Sin pues duda, es parte sin duda. de los roces y del nerviosismo. Hay una cuestión de poder, ¿no? Que ellos siempre pueden, Estados Unidos siempre puede opinar sobre el resto de los países y a uno ni se le puede ocurrir a opinar, mucho menos un diplomático, mucho menos un líder. Andrés, Claro. es muy interesante la charla. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta sobre política general mexicana. Un poco has caracterizado a AMLO, al actual presidente, como uno de los referentes de, bueno, vos lo llamaste de izquierda o de progresismo, digo, no nos vamos a meter en los debates, pero digo, claramente es un líder regional, es tal vez el líder regional más importante de la izquierda o centroizquierda. Te quiero consultar, también mencionamos que a partir del 1 de octubre dejará de ser el presidente, pero le pasará el mando a Claudia Sheinbaum, que también es de la Alianza Morena, también es de su mismo signo político. Te quiero consultar entonces, Andrés, si puede existir algún cambio en la política mexicana a partir del cambio de gobierno y también en qué situación quedan las reformas o las transformaciones que impulsa Morena, teniendo en cuenta, como vos mencionabas, que habrá una holgada mayoría en el Congreso. Gracias, qué buena pregunta. Definitivamente será diferente. AMLO es un líder que viene de las calles y le tocó poner los cimientos. Y cuando pones los cimientos y tienes una cantidad limitada de recursos y alguien te dice, oye, pero es que falta arreglar la tubería del baño, falta reparar el coche, necesitamos acomodar la reja, y te dice, vamos a meterle prioridad a los cimientos de la nueva casa, aunque estos problemas quizá
se sucedan, y vamos a hacer lo posible por paliarlos, por resolverlos, pero nuestra prioridad son los cimientos. Eso fue lo que hizo AMLO, hizo los cimientos de lo que nunca había sucedido en México, una politización profunda de toda la población, tanto a favor como en contra. Número 2, obras de infraestructura que están cimentando un desarrollo regional en el sur del país. Y número 3, el conocimiento de los derechos obtenidos por vía democrática y por vía pacífica, el respeto a la dignidad de México, etc. Claudia, sobre esos cimientos, como dicen los académicos e investigadores que son honestos, que dicen, estoy parado sobre hombros de gigantes. Bueno, Claudia, a partir de ese gran esfuerzo que tuvo un desgaste y afortunadamente sobrevivió al desgaste, se sobrepuso y logramos incluso una votación más copiosa que con la que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Claudia ahora tendrá otro país y ya no tiene que empezar desde cero. Y también será, como buena académica, porque es doctora en ciencias, pero es líder política desde que tenía 18 años, entonces tiene una mentalidad mucho más objetiva, mucho más metodológica para implementar cambios y para implementar políticas públicas que le puedan funcionar al país con un procedimiento de diseño, de evaluación, de organización, de administración pública y desde luego cuidando los derechos y la misma política de Andrés Manuel. Entonces, creemos que será, estamos convencidos que será mucho mejor en términos de eficiencia en la administración pública que el gobierno de Andrés Manuel, sin decir que lo haya hecho mal, pero ahora se podrá contar con elementos metodológicos, con personas que vienen de la academia, de la ciencia y muy experimentadas. Entonces, estamos muy contentos y esperanzados de que así será. Andrés, muchas gracias por esta comunicación con Barricada TV. Estaremos en contacto y estamos, por supuesto, siguiendo la política mexicana que es tan importante para nuestra región. Gracias a ustedes, todo nuestro cariño a la hermana Argentina y gracias por su tiempo. Lo mismo digo, un abrazo muy grande. Antes de finalizar con esta nueva emisión de Horizonte Sur Global, los y las queremos invitar a sumarse a la comunidad BTV. Ustedes pueden hacer un aporte por única vez, por un monto que pueden elegir, o también pueden realizar un aporte mensual determinando el monto. Ahí va a aparecer el QR en pantalla, si no pueden también ingresar a nuestras redes sociales o a nuestra página y a partir de allí suscribirse, aportando a que este medio popular, autogestivo, ahí veo el QR en pantalla, ahí abajo de la cara de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes escaneando pueden sumarse y pueden aportar, por supuesto, a que esta pantalla siga creciendo, contando las cosas que otros medios te quieren ocultar. Y bueno, si lo haces desde la Argentina, estás además participando por distintos sorteos, por ejemplo entradas para espectáculos, para libros, también comidas en algunos lugares y demás. Bueno, hecha esta invitación, les agradecemos como siempre por estar del otro lado y nos vemos en la próxima emisión de Horizonte Sur Global.